Seguimos conociendo las propuestas de los candidatos y candidatas de cara a estas elecciones del 28 de mayo. Nos acompaña esta noche Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias, bloque canarista a la presidencia de Canarias y licenciado en Medicina y Cirugía. Comenzó su actividad en política como activista del movimiento estudiantil y tras pasar por varios partidos nacionalistas en 2005 crea Nueva Canarias, siendo presidente de Canarias en la quinta legislatura. Actualmente es vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Muy buenas noches, señor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, un placer. Bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la actualidad. Sigue la huelga de sanidad, precisamente usted es médico y también ha sido director del Servicio Canario de Salud. ¿Cómo podemos acabar con el problema de la sanidad en Canarias? Porque es legislatura tras legislatura. Bueno, la sanidad es el gran servicio público, ha tenido etapas muy positivas, pero estos años ha estado muy tensionado por la respuesta a la pandemia y lo que está pasando en la sanidad canaria, y esto no es un consuelo, pasa en otros servicios de salud del resto de España. Hemos visto manifestaciones de cientos de miles de personas en otras partes del Estado. ¿Qué toca hacer? Repensar el sistema, reprogramarlo. Hemos consolidado 4.000 millones, más que nunca, más dinero que nunca. Ahora lo que toca es planificar, gestionar y sobre todo profesionalizar la gestión porque tenemos recursos. Hemos contratado casi 9.000 efectivos más y por lo tanto de lo que se trata es de organizar, gestionar, potenciar la atención primaria, la salud mental, los cuidados, el papel de la enfermería, una reprogramación, una segunda gran transformación. La primera la hicimos en los años 90, yo estuve en el proceso de dirección de aquel entonces y ahora toca revisar el sistema sanitario de arriba abajo con participación de los usuarios y de los trabajadores. Ya que estamos hablando de sanidad y esta legislatura hemos pasado por esa pandemia, ¿no?, que la ha afectado y nuestros mayores, quizás los mayores, bueno, de toda España, del mundo, pero nuestras islas también, ¿no?, se han visto realmente afectados. ¿Cuál es su propuesta en este programa electoral para que los mayores tengan calidad de vida? Bueno, primero un sistema de pensiones que proteja sus ingresos, esto es muy importante, y donde no llegan las pensiones, pues la renta canaria de ciudadanía. No puede haber ni un solo mayor en Canarias que no tenga un ingreso para vivir con dignidad. A partir de ahí, cuidar su salud, hacer posible en el domicilio y por eso hay que buscar fórmulas de atención personalizada en el ámbito domiciliario. Y solo cuando la situación es de alta dependencia cabe el internamiento. Y luego tenemos un problema especial con un sector de la población mayor que vive solo. La soledad no deseada es un problema de las sociedades avanzadas y hay mecanismos y estrategias para buscar el acompañamiento. No es razonable que la gente duerma solo, se levante solo y no tenga con quién hablar, y ahí entre las corporaciones locales y el gobierno pues tenemos que seguir intensificando la atención domiciliaria y la conexión. Hoy hay tecnologías que nos permiten conectarnos con los mayores, pero atención sanitaria, buenas pensiones y desde luego acompañamiento. Usted lo lleva en su programa, otros partidos también, el cohousing, o sea que haya viviendas compartidas, ¿no?, entre mayores, quizás una forma No es sencillo, nuestra cultura no está muy adaptada a estos fenómenos, estamos en ese proceso de búsqueda de mecanismos donde gente joven y gente mayor pueda convivir, cada uno con sus necesidades, pero ambos juntando y relacionándose, pero no será sencillo. En los países nórdicos esto lleva ya una década y media, que está costando, pero hay que buscar fórmulas. No puede ser que la gente mayor que hizo la sociedad canaria que hoy disfrutamos el resto, pues no tenga la atención sanitaria, sociosanitaria, los ingresos debidos y el acompañamiento para que la soledad no deseada sea combatida de manera eficaz. El pasado fin de semana una manifestación en el sur de Tenerife convocada por distintos grupos ecologistas, también hubo otra en Gran Canaria con anterioridad, pidiendo un cambio en el modelo turístico de nuestro archipiélago. Usted aboga por un gran pacto del turismo. ¿Quiénes tienen que estar sentados para firmar un gran pacto del turismo? ¿Contaría con los ecologistas también? Por supuesto. Vamos a ver, primero no es la primera vez que intentamos eso. En mi etapa de presidente del gobierno hicimos un parón en el sistema turístico y desclasificamos 400.000 camas y aquello fue un proceso de contención del crecimiento. No se trata de crecer por crecer, sino de crecer mejor, crecer bien, y por lo tanto hay que reflexionar sobre el modelo turístico y su ritmo de crecimiento y su compatibilidad con el medio ambiente y con la sociedad local. Por tanto, una gran mesa para un gran acuerdo, donde estén, por supuesto, los empresarios, estén los trabajadores, estén las administraciones públicas, por supuesto, estén los partidos políticos y las organizaciones sociales que tengan que decir.
pero no para demonizar el turismo, para proteger el turismo, para hacerlo más sostenible, para que sea un turismo descarbonizado, para que sea competitivo, para que sea diverso, para que el empleo que se genera aquí se quede aquí. No parece razonable que estemos generando empleo y luego no encontremos la gente con la preparación debida. Y por lo tanto se trata de un espacio para colocar el turismo en el primer lugar de la agenda política y darle la importancia que tiene. Un tercio de la economía, como mínimo un tercio del empleo, están vinculados al turismo, y el turismo es la actividad económica que nos sacó del atraso, de la pobreza y de la emigración. Antes del turismo la gente nuestra se iba a Alemania o a Venezuela. Gracias al turismo hemos recuperado actividad y crecimiento. Ahora tiene que ser sostenible, contenido, no es razonable lo de Fuerteventura, 180% de crecimiento de la población residente. Este es un extremo que hay que corregir y por lo tanto esa mesa para apostar por la sostenibilidad, la diversificación, el empleo de calidad y también que los negocios se queden aquí. ¿Y la ecotasa? ¿Apoya la ecotasa? En ese marco, yo ya llevé una ley para discutir esto en el Parlamento. La única vez que se ha discutido en el Parlamento de Canarias fue una iniciativa de Nueva Canarias y sirvió para poner en evidencia que ese instrumento tributario tiene que servir para mejorar el destino. No se trata de un ajuste de cuentas. Los impuestos están ya arreglados, el impuesto de sociedades, el IRPF, la imposición indirecta, que en nuestro caso es el IGI, y ahí es donde cada cual aporta lo que corresponde. Este sería un instrumento fiscal para que sus recursos se destinen a mejorar el destino, a cualificarlo, a diversificarlo, a mejorar las zonas obsoletas, a mejorar el paisaje, la formación profesional. Y por lo tanto, en esa mesa del turismo, en ese gran acuerdo, para colocarlo en el primer nivel de la política canaria, hablar también de la ecotasa y buscar el consenso. Esto no se puede hacer a las bravas. Esto se tiene que hacer con consenso y con amplias mayorías. Estamos hablando de turismo, a pesar del tirón que tiene el turismo. Aquí en nuestra comunidad somos la tercera con mayor tasa de paro, aunque ha disminuido, pero la tercera respecto a todo el país. ¿En qué estamos fallando y cuál es la solución que usted propone? Porque el turismo no puede resolver todos los problemas del sistema económico canario, hace una aportación muy importante. Bueno, en esta legislatura que finalizamos, que ha sido terrible, crisis tras crisis, desde la pandemia al volcán, desde la guerra a los incendios o a la crisis de Thomas Cook, hemos generado 90.000 nuevos ocupados. Y eso que la economía canaria sigue siendo de menor tamaño que el año 19, 90.000 nuevos. Y usted propone crear 100.000, generar 100.000 puestos de trabajo. Se pueden crear, si en estos 4 años terribles, donde nos ha pasado todo lo negativo que se podía uno imaginar, hemos creado 90.000 ocupados más, en 4 años normales, sin volcán, sin pandemia, sin guerra, que esperemos que así sea el próximo cuatrienio, se pueden crear 100.000 empleos más. El empleo es la clave de la justicia social, del reparto de la riqueza. Si hemos creado 90.000 empleos en estos 4 años trágicos, se pueden generar de la mano del mundo empresarial, también del sector público, esos 100.000 empleos que se tienen que quedar aquí. Yo sostengo que los negocios que se generen aquí preferentemente se tienen que quedar en el capital local y el empleo que se genera aquí lo tienen que ocupar nuestros chicos y chicas, y para eso hay que formarles y conectar el sector productivo con el sector formativo para encajar bien formación y la demanda empresarial. Antes de seguir con educación, porque es otra de tienen otras propuestas, habla de que creen trabajo tanto el sector público como el privado, empresarial. ¿Qué ayuda se le va a dar desde Nueva Canarias, si ustedes llegan al gobierno, al sector empresarial para poder seguir adelante y poder generar más puestos de trabajo al privado? Pues generar seguridad jurídica, una administración diligente, rápida, segura, que las reglas estén claras. No parece razonable lo que nos está pasando en algunas islas. En la isla de Lanzarote estamos sin plan insular desde hace 32 años. Si no hay un planeamiento del territorio, usted no sabe dónde va a ir la industria, dónde van las instalaciones turísticas, por dónde van las carreteras o el suelo para hacer vivienda, que es otra gran asignatura de la sociedad canaria, hacer vivienda pública. Por lo tanto, necesitamos planeamiento y que las empresas tengan la seguridad jurídica. La administración tiene que ser más ágil, tiene que ser más diligente. Los tiempos de espera de la administración los tenemos que acortar. Lo que pide el mundo empresarial es seguridad jurídica, rapidez en la respuesta y, desde luego, a quien precise y tenga un daño, ayudarle. En esta legislatura que acaba, hemos distribuido entre autónomos, pymes y empresas 1.400 millones de euros. Nunca ocurrió esto, ni aquí ni en España. Hemos dado más ayudas que Madrid, que nos triplica en población, o más ayudas que en Cataluña, que nos cuadriplica en población. Cuando hay una crisis, cuando hay necesidades, hay que ayudar, y en el resto de los momentos lo que hay que hacer es generar condiciones para que el mercado funcione.
formación profesional, seguridad jurídica, administración ágil y planeamiento para que cada cual sepa qué atender. Me imagino que de eso habrá hablado y que tuvo la reunión con la Confederación Canaria de Empresarios, ¿no? Siempre se dice que es necesario que los empresarios dicen que la gente esté formada en lo que nosotros necesitamos, porque aquí en Canarias le falta gente cualificada. Ahí está lo de la formación profesional dual. La manera de aprender un oficio es la teoría, pero en el tajo. Y lo que tenemos que hacer es que ese modo de formar a las personas se implante en Canarias. Hemos iniciado la formación profesional dual, tiene que seguir aumentando, la hemos multiplicado por 4, hay que multiplicarla por 20, y eso significa empresa y sistema educativo de la mano con los chicos y chicas formándose en la teoría y en la práctica en la empresa y además con retribuciones. Eso está funcionando en otros lugares de Europa, hemos iniciado ese tránsito. No es razonable que tengamos demanda, por ejemplo, de gente para instalar placas fotovoltaicas, no tengamos las personas formadas adecuadas. Y eso significa un mejor encaje entre el sistema educativo y el sistema productivo para que lo que demanda el sistema productivo lo forme el sistema educativo y además de la mano. Una pregunta, estamos hablando de la formación ya a edades, pues bueno, adolescentes, cuando ya van a la universidad, pero ¿qué modelo educativo quizás para los niños más pequeños propone Nueva Canarias? Y si habría algún tipo... al ser un partido nacionalista, ¿se habría en algunas materias, se incluiría más sobre nuestro archipiélago? ¿Cuál es el planteamiento que plantea? Es decir, nosotros planteamos la escolarización de 0 a 3 años, primero porque es un derecho de los chicos y está demostrado que es un elemento clave para la socialización y para el aprendizaje, pero también es un asunto que favorece la conciliación familiar y por lo tanto esa es una tarea, pero es muy importante en la formación de nuestros chicos y chicas que conozcan nuestra cultura y nuestra historia. No es razonable que no conozcamos. Yo no tuve ninguna enseñanza de la etapa indígena de Canarias, ninguna, no sabíamos nada, no hubo ni una palabra sobre esa etapa de nuestra historia que es la historia indígena. Tenemos que poner en valor nuestra cultura, nuestra manera de hablar. Hubo una época que acomplejaba a los canarios de esta manera que tenemos de hablar el español y es una forma rica, digna y que hay que preservar, apoyar a la Academia Canaria de la Lengua, que los contenidos del sistema educativo recojan los contenidos canarios. Es una obligación y es evidente que lo estamos haciendo, pero en todo caso hay que intensificarlo. Conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestros orígenes, nos hace fuerte como pueblo y nos permite abordar el futuro con garantía, con solvencia y sin complejos. Vamos a hablar ahora de vivienda, porque bueno, los precios han subido tanto en los alquileres como las hipotecas, sin embargo los salarios no crecen al mismo ritmo. Se acaba de aprobar una ley de vivienda en el ámbito nacional. Nueva Canarias, ¿cómo cree que se puede solucionar el problema de vivienda ahora mismo en Canarias, siendo también unas islas con turismo, con zonas turísticas, se complica? Bueno, primero hubo 15 años que no se planearon vivienda y no se puso dinero para hacer vivienda y estamos pagando las consecuencias de 15 años de inacción, sin planes de vivienda en esta legislatura, a pesar de que estamos hablando de una legislatura compleja, hemos puesto un plan con 664 millones de euros. En estos momentos hay en torno a 2.400 viviendas en ejecución o proyectándose. Nos está faltando suelo. En el presupuesto de este año, del 23, hay 150 millones en el presupuesto. En el último presupuesto de la etapa anterior, menos de 70. De manera que recursos tenemos. Pero es necesario que los ayuntamientos provean de suelo porque las viviendas se hacen sobre el suelo, no sobre el aire. Y como hay poco planeamiento, porque la ley del suelo ya se encargó de complicar el planeamiento de nuestros pueblos y ciudades, pues estamos teniendo dificultades. Construir vivienda pública es la primera y gran tarea, facilitar el acceso al alquiler. Nosotros proponemos 5.000 nuevas viviendas públicas porque ahora tenemos condiciones para hacerlo posible, 10.000 familias que puedan acceder a una ayuda del alquiler y puedan, por lo tanto, soportar los precios que tiene el mercado. Y luego hay elementos a considerar, como es el alquiler vacacional, que tiene que ser regulado, como es la residencialización de las zonas turísticas, y también hay un fenómeno que a ver cómo lo contenemos, y es que los extranjeros no residentes compren vivienda. ¿Habría que limitarlo? Habría que limitarlo o por lo menos poner impuestos. Es decir, no puede ser. Si usted es alemán y se viene a vivir aquí, nadie te lo va a impedir porque la libre circulación de personas está. Pero si usted es alemán y va a comprar 5 viviendas, las 4 restantes en las que no vive, hay que gravarla y ponerle límites porque eso detrae viviendas del mercado
y complica la vida a los residentes y especialmente a jóvenes y trabajadores. Hoy contábamos hace unos minutos que han llegado, bueno, otra vez Salvamar ha rescatado a 18 personas que intentan llegar en cayuco aquí a nuestro archipiélago. Llegan también niños que ni siquiera vienen ni con sus padres, vienen solos. Usted propone una ley de migración. ¿Sería suficiente para acabar con este problema? Nosotros lo que exigimos es que Europa y el Gobierno de España atiendan la condición de frontera sur de Canarias. Siempre seremos frontera sur de España y de Europa en esta zona del mundo. El continente al que tenemos de referencia, el continente africano, tiene 1.300 millones de personas. En 40 años serán 2.500 millones de personas. El fenómeno migratorio nos va a acompañar siempre. Hay que exigir a la Unión Europea y al Gobierno de España una política migratoria para esta zona. Y eso significa cooperación al desarrollo, ayudar a estas personas que no mueran y en los últimos años han podido entre 6 y 7.000 personas morir en el intento de llegar al archipiélago y cuando llegan aquí atenderle como seres humanos. Pero a partir de ese momento la responsabilidad tiene que ser del Gobierno de España. No pueden dejar a la sociedad canaria sola. Hemos logrado que los adultos se trasladen al resto del continente. Ustedes lo saben porque dieron buena cuenta de esa información. Hubo momentos en que no se trasladaban los adultos que llegaban aquí, pero la sociedad canaria, el Gobierno a la cabeza, logró. Ahora tenemos este problema con los menores. 2.000 jóvenes menores están siendo gestionados, tratados, digamos, como padre y madre del Gobierno de Canarias. No puede ser, esa es una tarea que tenemos que compartir y, por lo tanto, exigir en una norma que los adultos y los menores, cuando lleguen a Canarias, nosotros haremos la primera atención, pero luego hay que compartir la gestión con el resto del Estado español y con el resto de Europa, y es una exigencia, digamos, que mantenemos con firmeza absoluta. Si estamos mirando a África, me gustaría parar un momento en el Sáhara, porque el Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha cambiado la relación con el Sáhara Occidental. Para su partido, ¿cuál sería la relación que debemos tener nosotros con el pueblo saharaui? Pues de respeto a la legalidad internacional. Es un pueblo que lleva 50 años vagando en el desierto, a pesar de que el derecho internacional le reconoce ser un pueblo independiente a través del ejercicio democrático de la autodeterminación. Eso ha sido así durante estos 45 o 50 años y Pedro Sánchez se ha saltado las reglas internacionales. No el Parlamento español, que está claramente a favor del derecho a la autodeterminación del Sáhara. Ni siquiera el Gobierno de España. Ha sido Sánchez que de manera unilateral ha cambiado la posición del Estado español y se ha colocado del lado de la posición marroquí. Y además estamos cometiendo, yo creo que un error estratégico, además de incumplir la legalidad, de dejar a ese pueblo pues abandonado. Estamos utilizando las relaciones con Marruecos, mezclando no solamente este conflicto, sino también el tema migratorio. Hay que relacionarse bien con Marruecos, es un país vecino, pero no puede ser a cambio. La moneda de cambio no puede ser los migrantes y menos la moneda de cambio puede ser el pueblo saharaui. Creo que Sánchez se equivoca y este es uno de sus grandes errores que yo creo que le va a marcar toda su vida política. Para Nueva Canarias es necesario que nuestro archipiélago tenga más cuotas de autogobierno. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, acabamos de asumir costas. Parece razonable que un archipiélago, su gobierno territorial, maneje y gestione las costas y no se haga desde la meseta, desde la distancia y el desconocimiento. Y por lo tanto estamos en el proceso de desarrollo de esta competencia. Hay algunos flecos que nos pueden llevar incluso a la propia reclamación judicial o los aeropuertos. ¿Qué sentido tiene que los 8 aeropuertos de Canarias los gestionen un organismo alejado de Canarias, sin ninguna persona de origen canario, con un desconocimiento estricto? ¿Qué sentido tiene que aeropuertos como el de Lanzarote, con 8 millones de pasajeros, abra 16 horas y media y el aeropuerto de Santiago de Compostela, con menos de 1 millón, abre 24 horas? Necesitamos ampliar la operativa de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y norte de Tenerife. Necesitamos cogestionar los aeropuertos, son nuestros, son aeropuertos que se financian solos, tienen unos resultados positivos y por lo tanto el Estatuto de Autonomía y el REF son claves que se cumplan para ejercer nuestros derechos como pueblo. Estamos a punto de tener el minuto, pero una pregunta. Estos días de campaña vimos a candidatos lanzar mensajes. Usted ayer trasladó la idea de reforzar la canariedad. Brevemente, ¿cómo se puede hacer? Pues primero ocupando a las instituciones en esta tarea. Nosotros tenemos ayuntamientos que tienen concejalías de identidad para respetar nuestras tradiciones, nuestros juegos, nuestra cultura, nuestra etapa indígena. En definitiva, poner en valor que lo propio hay que cuidarlo, protegerlo y divulgarlo, porque es elemental que un pueblo conozca, proteja su historia si quiere
enfrentar el presente y el futuro con garantía. Román Rodríguez, siempre les damos a nuestros invitados un minuto al final de esta entrevista para que se dirijan a la Cámara, se dirija a la audiencia y pida usted el Bueno, voto. pues el día 28 les toca a ustedes, a la ciudadanía, decidir si seguimos avanzando o damos pasos atrás. Yo tengo la impresión que nuestra gente quiere seguir avanzando y que a los que estaban nadie les espera. Ahora toca seguir peleando, defendiendo a Canarias en Madrid y en Bruselas para que nuestros derechos sean considerados. Pero toca proteger los servicios públicos y eso significa mejorar la gestión de la sanidad, de la educación, de los derechos sociales, proveer de vivienda pública a los sectores más necesitados. Tenemos recursos, lo que necesitamos es una buena gestión y sin duda ninguna necesitamos apostar por la sostenibilidad. Tenemos que crecer con moderación, respetando el medio ambiente, respetando las capacidades de carga de nuestros territorios y de manera muy especial lo tenemos que hacer protegiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras cosas, lo nuestro, el sector primario, el sector industrial. Es necesario una Canarias con futuro y solo depende de nosotros, no de Madrid ni de Bruselas. Si aquí gobernamos bien el presente y el futuro, tenemos futuro y gobernamos con ustedes. Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias, bloque canarista a la presidencia del Gobierno de Canarias. Muchísima suerte, como le decimos a todos los candidatos y candidatas, este 28 de mayo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y buenas noches.